análisis bíblico. Estamos en la primera parte, en la cual que se consiste del hermano Benham Bogard y en la llave de oro. Esa fue una de las primeras publicaciones que fue hecho por el seminario allá, y él estaba uno de los primeros que iniciaba la obra para nuestros estudiantes bíblicos. Es importante que un estudiante correctamente prepárese para la obra que Dios nos ha llamado. Si uno es misionero, en el caso mío, yo soy un misionero, uno tiene que preparar. Dios es lo que llama a sus obreros, pero el obrero es responsable delante de Dios de prepararse correctamente. Ese libro es un buen principio para que tú en su primer año va aprendiendo, y es básico. Recuerda que tú tienes que memorizar todos los versículos que está en el diagrama que está al final de este libro. Vamos a mencionándolo durante las clases. También nosotros vamos a preparar vía la internet las preguntas y respuestas que usted debería estar contestando para el examen. Hay algunas preguntas al final de cada capítulo en lo cual que estamos viendo. Usted también está responsable para entregar a su campus, o que un pastor suyo también puede chequear sus respuestas. La razón de es que esta clase que va a consistir de algunas lecciones con este libro, usted está responsable, pero no es suficiente para que nosotros podamos dar como seminario los 3 horas créditos. Entonces, es parte de la calificación que tú tienes que cumplir viendo este video y estas clases y leyendo este libro y contestando. Eso es parte de su nota. Otra parte es la segunda grupo de lecciones que está presentado por el hermano Plácido Torres. También usted está responsable de memorizar todos los pasajes bíblicos que están aquí escritos. Sé que hay varios requisitos para que tú tienes que cumplir a fin de que puede recibir los créditos. También al final vamos a estar dando 2, por lo menos, exámenes en este libro, y también en el otro libro también va a ser algunos exámenes que tú tienes que contestar en la internet. Se parece cierto complicado o difícil, pero esta clase es imperativo, porque hay 2 maneras que usted tiene que aprender básico de interpretar la Biblia. Uno es la parte analítico. Eso es parte del departamento de interpretación bíblico. Análisis es una manera. La otra forma es por cronología. Entonces, es imperativo que usted domina y entiende bien, y desde el principio, en el primer año, por pusimos este curso en el primer año, porque si usted va a estar edificando su fe, estructurándolo, tú tienes que tener un buen base sobre la cual que puede edificar y entender y interpretar correctamente la Biblia. Y si no, vas a tener problemas por el resto de su ministerio y causar divisiones y errores en su interpretación. Bueno, con esto en mente, vamos a abrir ahora, es página 31, es la tercera conferencia. El nombre de es el beneficio práctico de esta doctrina. Vamos empezando. También tengo el hermano Iván, que va a ayudarnos con la lectura. Él también es uno de los
que está organizando la parte de la computadora también es trabajar aquí en los estudios, pero es un estudiante muy bien, pero no lo diga a él porque no quiero dañarlo. Pero él va a ayudarme en la lectura de este libro. Entonces vamos a empezar ahora ya con la primero párrafo ahí, que se empieza hablando de los adventistas. Quiero decir no es nuestra intención en nuestro seminario de hablar mal de otros grupos religiosos. Cada uno tiene su deber y su forma de interpretar y llegar a sus pensamientos. Sin embargo, especialmente aquí en Colombia y creo en otras partes aquí en Latinoamérica, los adventistas tienen bastante cobertura y en este punto sobre la ley ellos tienen una posición diferente de lo de nosotros. Bíblicamente decimos que la Biblia nos enseña que ya no estamos bajo la ley. Entonces, ellos como se todavía considera bajo la ley, el autor de va a dar ciertos argumentos para explicar las razones por las cuales que ya no estamos bajo la ley. Eso también se fue cubierto en el capítulo antes. Bueno, todos listos. Vamos ahí ya, manos a la obra, vamos a empezar ya a leer. Que el hermano, si me hace favor, empiece a leer página 31 y empezar a leer. Los adventistas del séptimo día enseñan que nosotros siempre estamos bajo los 10 mandamientos y que por lo tanto el cuarto mandamiento es obligatorio. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y enseguida se especifica el séptimo día como el referido día de reposo. Ahora, si fuera cierto que todavía estuviéramos sujetos a los 10 mandamientos, sería cierto que siempre estaríamos sujetos al mandamiento cuarto, pues sería inconsecuente tratar de sostener que los 10 mandamientos todavía quedasen en vigencia y a la vez hacer caso omiso del mandamiento tocante al día del sábado. El séptimo día estaríamos obligados a guardar el sábado si fuera cierto que los 10 mandamientos todavía rigiesen sobre nosotros como regla de fe y práctica. Pero los pasajes previamente citados demuestran que la ley en su totalidad fue quitada cuando Jesús la cumplió. Si la ley todavía estuviera en vigencia, tendríamos necesidad también del sacerdocio, y los católicos se encontrarían teniendo la razón en su sistema sacerdotal. Es más, si la ley todavía estuviera en vigor, no podríamos comer siluro, ni carne de cerdo, porque están prohibidos por aquella ley, y si todavía estuviéramos bajo la ley de Moisés, un hombre se encontraría obligado a casarse con la viuda de su hermano muerto para proveer una posteridad para éste. Y el quemar el incienso, ofrecer los sacrificios de animales y todas las demás ceremonias quedarían como requisitos para nosotros. De igual manera, si los 10 mandamientos todavía estuviesen en pie, deberíamos guardar el sábado, que es el séptimo día. Es que no puede haber tal cosa como eso de quitar una parte de la ley sin quitarla del todo, porque Jesús ha dicho que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Podemos ver entonces que tiene que ser el todo o no es ninguna parte. Mire, eso sí es muy importante. ¿Es todo o es ninguna parte? Entonces toda la ley fue quitado, no en parte, sino todo. Ahora la siguiente pregunta que él va a desarrollar es: ¿acaso habremos perdido algo por haberse quitado la ley? Vamos a ir ya leyendo y aquí también se vamos a encontrar pasajes bíblicos que usted va a necesitar también memorizar. Recuerda que estamos trabajando sobre en ese momento las divisiones del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue dividido en los tres: la ley, los profetas y los salmos. Hemos visto que la ley fue quitado. Los profetas también vamos a ver, y todavía está vigente los salmos. Sigue, hermano, leyendo.
¿Acaso habremos perdido algo por haberse quitado la ley? Nada en absoluto. El Nuevo Testamento ahora es nuestra regla de fe y práctica. Se nos explica claramente en la Biblia que ahora tenemos un mejor pacto y un mejor sacerdocio. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Léase también Hebreos 7, 19 al 28. El Señor quitó la ley, pero nos dio una cosa mejor, en la cual están incluidos todos los preceptos morales que se encontraban en la ley, pero ninguna de sus imperfecciones. La Biblia declara explícitamente que el antiguo pacto no era perfecto. En Hebreos capítulo 8 versículo 7 dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Mas el nuevo... Hermano, siempre dar el pasaje bíblico donde está mencionado, porque nosotros basamos nuestras creencias y bases sobre la palabra de Dios. ¿No? Yo sé que eso fue en Hebreos 8 y versículo 7. Bueno, gracias. Qué pena. Mas el Nuevo Testamento sí es perfecto. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y preservan en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Por eso se ve que no hemos perdido nada, sino por el contrario, hemos ganado mucho. La ley inflexible que exigía la muerte a pedradas por cualquier infracción de la misma, ya no tiene esa autoridad sobre nosotros. Hebreos capítulo 10 versículo 28 dice: el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Por ejemplo, por el mero hecho de recoger leña en el día del sábado, eran castigados con una muerte horrible, la pena de lapidación. Pero en el Nuevo Testamento no existen tales penas. Juntamente con Pablo, este servidor pregunta: ¿entonces para qué sirve la ley? Gálatas 3:19. Para aquellos que con tanto denuedo insisten en que siempre estamos bajo la ley, refiriéndose en particular a los 10 mandamientos, les convendría aprender lo que significa estar bajo la ley. El castigo siempre era muerte por el pecado, pero ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Esto lo encontramos en Romanos 8:2. Muy bien. Es que nosotros en sí no hemos perdido nada. Vuelvo a decir, porque somos hijos de Dios y también somos cristianos, no nos da derecho ahora, no tenemos licencia, porque ya no estamos bajo la pena de muerte o la pena capital, como decimos, si uno se rompe una de estas leyes, que por ejemplo que nosotros es que el punto es que nosotros, aunque no estamos bajo la ley, nosotros no tenemos derecho de matar a alguien, ni para robar, ni para hacer ninguno de los mandamientos que están ahí mencionados. El punto es que el día sábado siempre el hombre debería tener un descanso, el cuerpo y la mente descanso si necesita para reponerse. O sea que es buena, pero no estamos bajo la ley de cumplirlo, porque si nosotros fuéramos cada vez que andamos más de algo ahí en el día sábado, tendría de ser apedreado. Bueno, seguimos ahora ya que los salmos, sin embargo, está en vigencia todavía. Los salmos siempre están en vigencia. La ley ha sido quitada y los profetas han sido quitados como regla de fe y práctica, pero no así los salmos. Pues no existe ningún pasaje de la Biblia que diga que estos han sido quitados. Al contrario, se nos manda a usarlos. Aquí es donde uno de los pasajes bíblicos, 2 pasajes bíblicos que está en su memorización. En Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.
Y Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Los salmos constituyen un libro de adoración que debe ser usado como tal hoy día. En realidad es un himnario inspirado. Este no constituye ninguna parte de la ley, la cual fue quitada. Jesús nos dijo claramente que la ley constituye una división de la Biblia y los salmos otra. A pesar de esto, siempre hay quienes tratan de sostener que los salmos constituyen una parte de la ley, basando su argumento en Juan capítulo 10 versículos 34 y 35, donde Jesús dijo: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Ahora bien, es cierto que esta cita se encuentra en Salmo 86:6. Entonces, en vista de que Jesús dijo que esto estaba escrito en la ley y de que se encuentra en los salmos, se infiere que los salmos son una parte de la ley. Pero ese argumento es falso, porque el salmista estaba citando la ley, lo mismo que Jesús. La cita se encuentra en la ley, en Éxodo 22:28, y dice: no injuriarás a los jueces, refiriéndose a ciertos hombres escogidos a los cuales Dios había revelado su palabra. Si fuera cierto que los salmos formasen una parte de la ley, entonces Jesús se hubiera equivocado al hacer de ellos una división en sí del Antiguo Testamento. Muy bien. Solo quiero mencionar hay algunos grupos religiosos que incluso no creen usar instrumentos en la iglesia, en sus cánticos y en sus himnos, sus alabanzas, pero ahí en el libro de Salmos, ahí se habla la flauta, los diferentes instrumentos musicales que nosotros sí podemos usar y emplear. Por eso también es cuestión musical, o sea que sí nosotros podemos usar entonces los salmos. Vamos a seguir ahora expresando el significado de la expresión la ley. El término la ley se refiere a los 5 libros de Moisés. A continuación ofrecemos la prueba. Primero, a las mujeres se les manda estar en sujeción, como también la ley lo dice. Entonces, en 1 Corintios 14:34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿En cuál parte de la Biblia dice así? En Génesis 3:16, así que Génesis es la ley. Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. También la ley ha dicho: no codiciarás. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿En qué parte de la Biblia dice así? En Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Por lo tanto, el Éxodo es la ley. Tercero, en otro pasaje encontramos donde un doctor de la ley hizo la siguiente pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda ley y los profetas. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. En Deuteronomio 6:5, así que Deuteronomio es la ley. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Cuarto, la segunda parte se encuentra en Levítico 19:18 y por lo tanto Levítico es la ley. Este pasaje dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quinto, en otra ocasión Jesús dijo, en Mateo capítulo 12 versículo 5: ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo
¿Los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Dónde se encuentra esta cita? En Números 28:9, y por lo tanto Números también es ley. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasadas con aceite, como ofrenda con su libación. Este se encuentra en Números 28:9. Consta entonces que todos los libros del Pentateuco son llamados la ley, y así podemos ver que el término ley abarca mucho más que los meros mandamientos. Hasta los libros que a veces son designados como históricos están también incluidos, pero Jesús llama a todo el conjunto la ley. Los salmos, en el sentido expresado por nuestro Señor, comprenden un grupo en que están incluidos todos los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Los profetas forman el tercer grupo, que se distingue con facilidad, pues sencillamente consiste de todos los libros proféticos. Vemos pues que la división del Antiguo Testamento, tal como fue hecha por nuestro Señor, es acertada y evidente: la ley, los profetas y los salmos. Ahora bien, siempre y cuando se hace la pregunta, ¿dónde se encuentra la autoridad para usar instrumentos musicales en la adoración? Contestamos que en el Salmo 150. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Y si aquellos que se oponen al uso de instrumentos musicales en los servicios religiosos contestan que nos estamos volviendo atrás y que nos estamos metiendo nuevamente bajo la ley para conseguir esa autoridad, pues es fácil mostrarle que los salmos no pueden constituir ninguna parte de la ley, porque de otro modo resulta que Jesús mismo se habría equivocado al hacer los salmos una división aparte en el Antiguo Testamento. Y además somos mandados a hacer uso de los salmos. En Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, muy bien. Eso sí, lo que estamos haciendo simplemente es ayudando a ustedes ahí en la lectura y haciendo algunos comentarios. Pero ahí sí está bien explicado. Ahora lo siguiente de y la final parte de este capítulo, se habla del beneficio práctico de saber dividir acertadamente la Biblia. Entonces, aquí él se utiliza diferentes ejemplos. Aquí empezamos con el rociamiento y... Bueno, sigue, hermano. El rociamiento y el derramamiento. Con la intención de apoyar alguna doctrina particular, muchas personas creen que en cualquier pasaje que aparezca acertado, bien pueda servir como texto de prueba, pero la realidad es que muchas veces el pasaje escogido no es aplicable al caso, por el hecho de haber sido dirigido exclusivamente a cierto individuo o a alguna institución particular, que no tiene nada que ver con el caso al cual lo quieren aplicar. Por ejemplo, aquellos que quieren probar que el rociamiento y derramamiento son correctos como métodos del bautismo, nos llevan al Antiguo Testamento, donde se encuentra tanto el rociamiento como el derramamiento en sus usos ceremoniales, y afirman que han encontrado el rociamiento y el derramamiento para el bautismo. La respuesta es que la parte de la Biblia donde se encuentra eso ha sido quitada, y que para hoy día esa parte no se ocupa como regla de fe y práctica. También en esa misma división donde se encuentran el rociamiento y el derramamiento se encuentra que un hombre debe casarse con la viuda de su hermano muerto para conservar el nombre de su hermano, asegurando así la posteridad de aquel. En Deuteronomio capítulo 25, del versículo 5 al 9 dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella,
y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces a su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel de su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Muy bien, este pasaje, ustedes cuando lean el libro de Ruth, ahí y Boaz, recuerda que el anciano ahí, que era la parentela más cercana, él sí hizo quitaba su calzado de pie y ahí sí fue para renunciar. Entonces Boaz, entonces fue la siguiente y él sí estaba libre para casar con ella. Bueno, vamos a seguir leyendo Además, encontrará que el hombre debe hacer flecos en los extremos de su vestidura. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Esto dice Deuteronomio 22:12. Y también tendría que colocar un pretil o baranda en el techo de su casa. Deuteronomio 22:8 dice: cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Bueno, yo tengo aquí ¿cómo se llama una construcción aquí en la casa, y en la afuera no tengo veranda. O sea que eso es incorrecto. ¿Por qué fue obligado la gente a poner un baranda? Para que un niño o una persona no cae y ahí se hace daño, se mata. Entonces, ¿qué? ¿Es malo que yo no tengo baranda? ¿No debería tener baranda? Eso sí, hay cosas prácticas que sí nosotros necesitamos entender, que claro, la baranda sí es importante de tener en su casa por su propia protección y también por la protección de la gente afuera. Pero no estamos obligados de la ley de cumplir Deberíamos hacerlo simplemente porque es algo que es buen consejo. Y la ley fue dado para que uno tenía un guía. Vamos a ver aquí, no pudiéramos comer tampoco ciertos elementos. Sigue, hermano. Encontrará también que le es prohibido comer carne de cerdo, como también el siluro o cualquier pescado que no tenga escamas. En Levítico 11, versículo 7, dice: también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Porque si estamos bajo una parte de la ley, por fuerza tenemos que estar bajo el todo, porque conforme lo antes explicado, no pasará parte más mínima de la ley hasta que el todo sea cumplido. Mateo 5:18 dice: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, aquí ya vamos a llegar a la plena grano. Entonces, no estamos bajo la ley. Las profetas y profecías no, pero los profetas tampoco no estamos ahí bajo solo nos quedó en los salmos. Entonces, ¿cuál es nuestra regla de fe y práctica hoy día? ¿Y de dónde vamos a sacar nuestra información, nuestras doctrinas, nuestras cosas con las cuales que vamos a practicar y vivir y desarrollar en nuestros cultos? Bueno, hermano. Ya no estamos bajo el viejo pacto como regla de fe y práctica. El día del sábado. Así que cuando los adventistas del séptimo día nos citan el mandamiento de acordarse del día del sábado para santificarlo,
Lo que uno debe hacer es mostrarles que toda aquella ley que contiene el mandamiento del sábado ha sido quitada. Bueno, este es lo que va a leer ahí, es uno de los pasajes que nosotros tenemos que tener en memoria, y una de las razones de este es para mostrar a la gente bíblicamente que no estamos bajo la ley. La gran mayoría de la gente piensa que debería, o estamos bajo la ley, o tenemos que guardar los 10 mandamientos y todo que la Biblia claramente nos enseña que Cristo nos quitó lee este pasaje, hermano. Colosenses capítulo 2 del versículo 14 al 17 dice: anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y por otra parte, cuando citamos algún pasaje de los Salmos para enseñar que es correcto hacer uso de los instrumentos musicales en los cultos de adoración, y alguien objeta diciendo que nos estamos metiendo bajo la ley para conseguir nuestra autoridad, debemos mostrarles que Jesús colocó a los salmos en una división precisa y explícita en sí, y que somos mandados en el Nuevo Testamento a usarlos. Esto lo encontramos en Colosenses capítulo 3 versículo 16. Es otro de los versículos de memoria, hermanos. Por eso estamos aquí dando a ustedes obligación de memorizar Esos sí son pasajes claves que usted va a estar usando, no debatiendo ni peleando, pero mostrando a la gente, enseñando a la gente a través de la palabra de Dios. Encontramos el mismo argumento también tocante a los diezmos. El diezmar constituía una parte de la ley, y fue quitado cuando la ley fue quitada, y ya no es obligatorio legalmente. Perdón, hay muchas personas que ya se agrada esta parte. Dice, qué bueno, ya no tengo que dar mis diezmos a... Si fuera bajo la ley obligado, bíblicamente la ley obligaba a dar 10%, menos no, pero por la menos 10%, y estamos bajo la gracia, debería dar 10% más. Yo no doy 10%, yo no sé, le doy 20, 30% de todo lo que yo recibo. Hay una persona que una vez que dijo, bueno, ¿cuánto plata usted le da al Señor? Yo digo, no, ¿cuánto plata que yo me queda mío? Porque no es mío, todo es del Señor. Bueno, sigue leyendo, hermano. Entonces, y ya no es obligatorio legalmente. Bueno, sigue, lea todo el pasaje, eso. Encontramos el mismo argumento también tocante a los diezmos. El diezmar constituía una parte de la ley y fue quitado cuando la ley fue quitada, y ya no es obligatorio legalmente. Sin embargo, siempre cuando uno quiere diezmar voluntariamente, bien puede hacerlo, pero no por motivo de que sea obligatorio bajo la ley, y si así por el estilo con todo lo demás de la ley. Bueno, aquí lo último es cuál es que nos quedó. El Nuevo Testamento y los Salmos es nuestra regla de fe y práctica por hoy día. ¿Entendido? Vamos a leer el último pasaje aquí para que entendamos. Encontramos todo lo que debemos observar como regla de fe y práctica en los Salmos y en el Nuevo Testamento. Todo lo que se relaciona con la práctica se encuentra en estos. En el caso de que alguna persona dijera que en los Salmos se encuentran muchas expresiones acerca de la ley, tales como la siguiente, en el Salmo 119, ¿cuánto amo yo tu ley? Solo deberíamos recordar que los Salmos es un libro de adoración, que como tal se aplica en todas las dispensaciones, inclusive en la presente. David amaba aquella ley bajo la cual él estuvo, y nosotros de igual manera debemos amar la ley que nos toca a nosotros. Por eso nosotros también podemos cantar.
cuánto amo yo tu ley, y más adelante en el milenio, sea cual fuere la ley en esa época del futuro, podremos siempre cantar, cuánto amo yo tu ley. Hasta en el cielo, en el cielo mismo, podremos seguir cantando, cuánto amo yo tu ley. Vemos entonces que las ideas expresadas en los salmos se aplican en todas las dispensaciones. Debemos enriquecer nuestra vida con la lectura de los salmos. Sería muy provechoso también cantar los salmos en nuestros cultos, en lugar de la música ligera del tipo jazz, que muchas veces se emplea. Muy bien, bueno, con este vamos a estar cerrando nuestra clase de hoy sobre este punto. Usted ya hay un cuestionario, aquí hay 12 preguntas, usted necesita contestar estas y estar presentando estas de una manera a su pastor o a la campus o a nosotros. Puede mandar su email escaneando y mandar De todos modos, hay que cumplirlos. Este sí nos debería ayudar en la cuestión de entender bien que ya no estamos bajo la ley. Lo único que nos quedó por práctica y para sacar nuestra fe y doctrina y creencia en los salmos y el Nuevo Testamento. Entonces, yo recuerdo cuando yo era estudiante el primer año, este es algo que realmente nunca antes había pensado. Y ahí tenía que aceptar la palabra de Dios así como está, o seguir pensando en mi propia cosas que había pensado antes. Por eso es que un estudiante tiene que aprender las cosas de Dios y luego ponerlo en práctica, ser obediente. Y eso sí, hoy en día ya yo entiendo completamente lo que es, y eso fue una buena lección por mí. La siguiente conferencia que vamos a estar viendo es otra cosa que ha causado muchos problemas o malinterpretaciones sobre los milagros. Y eso vamos a entrar en la siguiente clase con Entonces, hasta la siguiente clase, que Dios les bendiga.